Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy tenemos la clase de lenguaje y comunicación. Como ustedes recuerdan, la clase anterior vimos lo que es el mito, ¿cierto? También vimos su estructura, los elementos y el propósito que éste tenía. Ahora vamos a revisar la leyenda y el objetivo de esta clase es recordar e identificar la estructura, elementos y propósito de esta. Bueno, a comenzar. ¿Qué es una leyenda? Como acá lo dice, es una narración breve que se transmite de forma oral, cuyo propósito o intención o el para qué es explicar hechos, tradiciones y costumbres de un pueblo de forma sobrenatural o fantástica. Este tipo de relato se caracteriza por formar parte del folclore y tradiciones de un pueblo determinado. La leyenda, a diferencia del mito, parte de situaciones históricamente verdaderas, se relaciona con una época y un lugar determinado, posteriores a la creación, y relata la historia de personajes reales. A pesar de estas diferencias, la leyenda, al igual que el mito, incorpora elementos de ficción, propios de la tradición oral de un pueblo y el narrador, es decir, el relato ha quedado desvirtuado por el correr del tiempo al circular de boca en boca. Las leyendas son generalmente anónimas, es decir, que no se sabe quién las creó. El narrador de la leyenda es cercano y a veces para dar mayor verosimilitud a lo que cuenta, finge haber estado presente, ser casi un testigo del hecho narrado. Como en toda narración, se puede reconocer en ellas tres momentos: introducción o inicio, desarrollo y desenlace o final. ¿Ya chicos? La leyenda como tal es una narración oral que tiene por función explicar tradiciones y costumbres de un pueblo determinado, ¿verdad? Este tiene elementos como el narrador, que está en tercera persona, aunque algunas veces puede ser un narrador testigo o incluso protagonista, relatando en primera persona. Los personajes son personajes reales que algunas veces se enfrentan con seres sobrenaturales. El tiempo y el espacio de una leyenda, lejano, pero de una época determinada. Y la acción son seres reales que enfrentan tareas muy difíciles, prodigiosas o misteriosas. ¿Se dan cuenta que ya leyendo esto más específico, igual mitos y leyendas tienen sus diferencias? Ya, diferencias entre mito y leyenda. Si bien no es posible establecer una diferencia absoluta y definitiva entre los mitos y las leyendas, puesto que ambas manifestaciones se comparten elementos relevantes como su carácter popular, folclórico y maravilloso, sí se pueden ver ciertos elementos que permiten distinguir los unos de las otras y de esta manera entender sus particularidades. En términos históricos, una de las grandes diferencias que actualmente perviven muchas leyendas, mientras que, por otro lado, se considera que la sociedad han abandonado su fase mitológica en pos de una época donde está primeramente el análisis racional y científico de la realidad. Claro, lo que acá nos intenta decir, por una parte, que mitos y leyendas están como muy de la mano, tienen diferencias, pero son específicas. Y también dice que cada vez los mitos y las leyendas, sobre todo las leyendas perduran hasta el día de hoy y que los mitos en general, como son de elaboración, se acuerdan de origen del mundo, como que se están de alguna forma perdiendo porque se le da más
¿cómo le llama? Se le da más aprecio, ¿cierto? O se le da mayor importancia al análisis racional y científico de la realidad. Porque siempre la ciencia nos demuestra con hechos, ¿cierto? Con pruebas del origen del mundo, de los planetas, y no le toma mayor importancia a la mitología como tal, que lo habla de manera más entretenida, ¿cierto? Como narrativa, como es el texto narrativo, nos cuenta, ¿verdad? Pero sin base científica, y por eso mismo se va perdiendo día a día. Algunas diferencias entre el mito y la leyenda son los siguientes. Vamos a leer primeramente los mitos. ¿Ya? Los mitos se sitúan en un tiempo fundacional, ¿qué quiere decir? Anterior al tiempo histórico y por lo tanto a la presencia de la humanidad en la Tierra. Por eso los mitos generalmente se sitúan en el origen, en el génesis de la Tierra, ¿cierto? De la humanidad. El mito poseía un carácter religioso y se articulaba como un sistema de creencias, puesto que su intención era explicar hechos tales como el nacimiento del mundo, la muerte, los fenómenos naturales. ¿Ya, chicos? Claro, los mitos, como yo les comentaba anteriormente, se utilizaban como para poder explicar, porque ambos nos explican cosas. Y como nos dice ahí, como les nombraba anteriormente, el nacimiento del mundo, cómo se creó el mundo, para poder hablar sobre la muerte, fenómenos naturales como la lluvia, el día y el sol, ¿cierto? Ya, ese tipo de cosas. Los personajes de los mitos son por lo general de carácter sobrehumano, dioses, semidioses, titanes, héroes, gigantes, ya que ellos predominaban sobre los humanos estaban presentes pero en menor cantidad, ¿ya? O a veces casi ni aparecían en los mitos. Y los temas que tratan los mitos son de carácter universal, puesto que buscan responder a preguntas que han sido cruciales para la humanidad, tales como el origen de la existencia, el bien y el mal, la creación del mundo y del propio ser humano. Por ello, en todas las culturas existen mitos sobre estos mismos temas. Eso es verdad. La mitología es parte de cada cierto pueblo, pero si se dan cuenta, los pueblos originarios siempre tienen hartos mitos con respecto a esto. Y a pesar de que hablan de distinta manera, llegan a un mismo punto. ¿Ya? Por eso igual es una lástima que se esté perdiendo el mito porque es algo que nos une a todas las culturas independientes del lugar que seamos. El mito se aúna en algunos términos, como los que les hablaba anteriormente, cómo comenzó la existencia del ser humano, cómo se creó el mundo o cómo se originó el bien y el mal. Si se dan cuenta, son temáticas que lo abordan todos los pueblos originarios, ya, de los diversos países que hay en el mundo, ¿ya? Por otra parte está la leyenda, que se sitúa en un tiempo histórico concreto, que en muchas ocasiones puede incluso ser relativamente reciente. La leyenda tiene un carácter maravilloso y sobrenatural. Sin embargo, se refiere a hechos cotidianos y cercanos. Por tanto, se articula como un sistema de creencias. Los personajes de la leyenda son seres muy variados, entre los que se encuentran humanos, diablos, brujos, animales. El carácter de la leyenda es regional y local, ya que trata temáticas que son menos trascendentales que los de los mitos. No obstante, existe una serie de leyendas que encuentran resonancias y similitudes en las diferentes tradiciones de pueblos sumamente distantes entre sí. ¿Ya? Por ejemplo, acá ya nos dan algunos rasgos distintos entre uno y otro. Por un lado, el mito es algo que se va a un tiempo de origen, ¿cierto? Al origen del mundo, de las personas, la humanidad. En cambio, las leyendas se sitúan en un tiempo más cercano, a tiempos más de ahora, ¿ya? Y incluso, como decía ahí, pueden ser relativamente recientes. La leyenda tiene un carácter maravilloso y sobrenatural. Acá el mito también. Sin embargo, se refiere a hechos cotidianos, por tanto se articula como un sistema de creencias.
Las creencias, chiquillos, como todo lo que traemos de nuestros pueblos o de los lugares en los cuales nosotros vivimos, ¿ya? Recuerden que yo les hablaba en la clase anterior también que nuestro país tiene distintas zonas y en cada una de ellas hay distintas leyendas, ¿cierto? Porque las creencias tienen, no sé, en el norte tienen un poco de los incas, ¿cierto? Tienen, eh, ¿cómo se llama? Conocimiento de otros lados. En cambio, en el sur tienen otro tipo de leyenda, porque también tienen más contacto con el pueblo mapuche, ¿cierto? Si se dan cuenta, ahí se va marcando una diferencia, a pesar de que somos el mismo país, cada zona de nuestro país, ¿cierto? Tienen distintas leyendas. Y eso es por el tema de las creencias. ¿De dónde viene, cierto? De alguna forma la influencia de otros pueblos, como yo le decía, en el norte, de los incas, ¿verdad? Y acá en el sur tenemos al pueblo mapuche, bueno, y entre tantos otros más que hay. Los personajes de las leyendas son seres muy variados. Si se dan cuenta, en el mito eran solamente dioses, semidioses, ¿verdad? Eh, Héroes, titanes, gigantes. En cambio, en las leyendas ya son seres más cercanos, o como humanos, el diablo, los brujos, animales, que son también, algunos de ellos son seres sobrenaturales, pero más cercanos, no tan alejados de ellos, ¿ya? Y como dice ahí, la leyenda es regional y local. En cambio, el mito es universal, independiente que lo trabajen todos los pueblos, ¿cierto?, de los diversos países, igual tienen temáticas universales, no es algo específico, como que habla en general de la humanidad, de la creación del mundo. En cambio, la leyenda es regional y local. Yo por eso le decía, les nombraba el caso de nuestro país, de la que tiene la zona norte, tiene la zona central, ¿cierto? Zona sur y zona austral. Y en cada una de estas zonas o regiones también hay distintas leyendas, pues. Pero también nos habla que son menos trascendentales. ¿Qué quiere decir eso? Que no son tan existenciales, no nos hacen pensar tanto o ir tan allá o a filosofar o como ahondar más allá, no nos hace pensar tanto. En cambio, la leyenda como tal es más livianita, nos habla como el origen del Copihue, ¿cierto? La leyenda del Copihue. Está la leyenda de las Tres Pascualas, ¿verdad? Está la leyenda de... Ay, hay tantas, las del Trauco, ¿cierto? Por lo tanto, son más relajadas en cierto aspecto, no se van a temas tan profundos. Pero, por otra parte también, si se dan cuenta, la Llorona se habla acá en Chile, pero también se ve en México y en otros países de Sudamérica, incluso más allá. Por lo tanto, como dice ahí, que existe una serie de leyendas que se encuentran resonancias y similitudes en las distintas tradiciones de pueblos sumamente distantes entre sí, como es el caso de la Llorona, que yo sé que aparte de Chile están en otros lugares, en otros países, ¿ya? Entonces, por ahí va la diferencia entre mito y leyenda. Acá les voy a dejar otro cuadrito de diferencia, como para especificar aún mejor las diferencias entre una y otra. Nace en una época remota del origen, del génesis, ¿cierto? De la historia del hombre, de la humanidad, de la tierra y todos esos temas más profundos. Surge de la imaginación o de la fantasía de todo un pueblo. No es solo de una persona, sino de un pueblo completo. Es una explicación no racional de hechos sobrenaturales. Por eso le decíamos que los mitos se están perdiendo, porque como son cosas como más profundas, la ciencia se está encargando de darle una explicación. Por lo tanto, a los mitos se le está dando cada vez menos importancia, pero no se dan cuenta que dentro del mito existe toda una creencia de un pueblo, ¿ya? Pero eso, pertenece a la humanidad en general. Como les decía,
independiente de donde estemos, son temas súper profundos que va más allá de un pueblo, sino que se habla a nivel mundial. Que todas las personas nos hemos planteado, ¿y cómo se originó la Tierra? ¿Y cómo llegamos acá? ¿Existirá un Dios? ¿Habrá creado Él esto? ¿Me entiendes? Es más allá de un pueblo. Somos que todos en algún momento nos hemos planteado este tipo de preguntas, ya más existenciales. Y por último, narra las aventuras de los dioses, la creación del mundo, el origen del hombre. La leyenda, por otra parte, nace de un hecho real que se explica de un modo maravilloso o sobrenatural. Como les decía, los dos tienen algo de verdad, de veracidad, pero solamente que este es como se remonta al origen, es más difícil de saber si realmente fue así. En cambio, la leyenda, recuerden que sí, pueden haber pertenecido a una época o pueden ser recientes. Pero la forma en que la cuenta es sobrenatural o maravilloso o fantástica, ¿ya? Es más local, pertenece a una determinada región. Les que explicaba anteriormente que en Chile tienen distintas regiones y en cada una de ellas tiene sus propias leyendas, ¿ya? Más que explicar un hecho, busca presentarlo y enseñarlo. Por ejemplo, la leyenda del Copihue, la del Trauco, ¿verdad? Más que como lo hace acá el mito, que es una explicación, acá no, nos intenta presentar una situación y enseñarnos sobre esta, pero de forma más divertida. Está sujeta a las circunstancias de espacio y tiempo que la originó. No es tan general, por lo tanto se especifica en un lugar y en una época determinada. Une la realidad y fantasía y exalta, ¿cierto? Como que muestra las hazañas de sus imaginarios héroes, espíritus y hombres. Justamente para que la leyenda sea entretenida, la persona que narra la historia tiene que hacerlo entretenido, pues en el sentido que como que tiene que decir, ya, este hombre fue valiente porque hizo esta acción, esto otro, se enfrentó a, no sé, pues, al diablo, se enfrentó al trauco, pero colocando, como se le dice más coloquialmente, color, ya, a la historia. Así que eso, chicos, después ustedes tienen que realizar las tareas de la página 89 leyendo la leyenda de la hierba mate y respondiendo a estas 4 preguntas. Luego de eso, tienen que leer un segundo texto, ¿ya? Pero este es un texto informativo que te va a ayudar a entender esta de acá. Ya están los dos ligados al mismo tema que la hierba mate, pero uno sobre la leyenda, ¿cierto? Porque recuerden que las leyendas nos enseñan, nos muestran y nos enseñan, y el texto informativo nos entrega más información sobre el mate, para que nosotros entendamos aún mayormente lo que nos quiere decir la leyenda como tal. Y por último, tenemos la página 91, en el cual ustedes van a tener que responder ya cuál es el propósito del texto que acabas de leer. Relee el texto y subraya fragmentos en que se evidencie cada uno de los siguientes recursos. Ya tienen que ir identificando y subrayando. ¿Qué información aporta el texto a la ilustración del mate? ¿Se acuerdan que anteriormente vimos las infografías que nos ayudaban un montón también para comprender? Nos daban datos extras, ¿ya? Antes de leer el artículo informativo, ¿qué sabías acerca del mate? ¿Qué aprendiste sobre él? ¿Ya? Dice, reúnese en grupo y dialoguen acerca de lo leído intentando explicar cómo la leyenda leída se relaciona con la cultura guaraní. Como ustedes no están acá, es una reflexión propia. Ustedes tienen que pensar cómo se relaciona la leyenda con la cultura guaraní, si están de la mano o no. Dice, luego redacta un párrafo que explique cómo los mitos y las leyendas son parte de la cultura a la que pertenecen. Recuerden que para traspasar las ideas conversadas a un texto, deben utilizar los conectores adecuados, acentuar los interrogativos y exclamativos e incorporar
y descripciones, personajes y ambientes. Todo lo que vimos anteriormente con el mito también lo tienen que aplicar acá, para que se entienda de mejor manera lo que ustedes nos quieren expresar. Por otro lado está el trabajo con palabras, ¿cierto? Y también lo tienen que realizar. Y después dice, completa en el siguiente gráfico tu nivel de logro para cada meta. Y ahí ustedes tienen que colocar o anotar con una X, ¿cierto? O como ustedes quieran, se tienen que evaluar. ¿Cómo han estado en lectura, en escritura y en la comunicación oral? Si no, si es intermedio, si han podido avanzar, ustedes lo tienen que colocar. Esto es como una autoevaluación, ¿ya? Así que eso, chicos, espero les haya servido, que estén súper bien, tienen que realizar sus guías también, que está relacionado con esta actividad. Por eso es importante que realicen sus actividades del texto y después les va a costar menos realizar las actividades o de las guías evaluadas. ¿Ya? Que estén muy bien, chicos, un abrazo.